Muy buenos días. Es un honor para mí darles la bienvenida a nombre del Tribunal Constitucional y dar inicio a nuestro seminario interinstitucional, el principio de taxatividad, constitución y proceso penal. El Tribunal Constitucional les da la bienvenida a nuestra sala de audiencias. Nuestro seminario será inaugurado por la presidenta subrogante de nuestro tribunal, ministra señora Marisol Peña, y por la defensora nacional subrogante, Viviana Castel Higuera. Agradecemos la presencia, la gestión y la organización de la presente actividad a los ministros señores Cristian Letelier Aguilar y Nelson Pozo Silva, quienes nos acompañan en la testera. Dejo con ustedes a la presidenta subrogante del tribunal, ministra señora Marisol Peña Torres. Muy buenos días, bienvenidos todos al Tribunal Constitucional. Les damos una cordial bienvenida a este seminario institucional, Principio de Taxatividad, Constitución y Proceso Penal. Se trata de una actividad conjunta con la Defensoría Penal Pública en un modelo que esperamos continuar replicando con otros órganos del Estado y también con universidades del país. A través de este tipo de iniciativas, nuestra magistratura persigue proyectar en la comunidad jurídica su jurisprudencia y los alcances que ella va proveyendo al entendimiento y aplicación de las normas constitucionales que suelen presentarse bajo la fórmula de cláusulas abiertas o conceptos jurídicos indeterminados. No es casualidad, entonces, que los paneles sobre los que se ha estructurado el presente seminario aborden dos elementos básicos en el desarrollo de los procesos penales, como ocurre con el principio de taxatividad y la presunción de inocencia. Ambos representan un porcentaje significativo en las impugnaciones de normas que se plantean ante este tribunal a través de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad de la ley, sin que tenga relevancia la circunstancia de que el primero, el principio de taxatividad, tenga consagración expresa en la Constitución, mientras que la presunción de inocencia haya sido recogida implícitamente dentro de la macrogarantía del artículo 19, número 3. Por su parte, este seminario se ha planteado dentro del marco del constitucionalismo, esto es, de aquel proceso desarrollado a partir del siglo XVIII y que apunta a la consagración en textos escritos y solemnes de las bases fundamentales de la organización del Estado, como de la garantía de los derechos y libertades de las personas y grupos. El constitucionalismo nace bajo la idea de establecer un límite al poder para evolucionar progresivamente a lo que se denomina hoy un constitucionalismo humanista, donde los derechos de las personas representan la preocupación fundamental, pues el respeto a ellos constituye el estándar esencial para medir la legitimidad de la actuación de los órganos del Estado. En este sentido, corresponde recordar la clásica frase de Otto Bachop reproduciendo a Kruger. Antes, los derechos fundamentales valían en el ámbito de la ley. Hoy, la ley vale en el ámbito de los derechos fundamentales. Junto con reiterarles nuestra cordial bienvenida a nuestra sede, en el contexto, en el marco de nuestra sala de audiencias, quiero aprovechar la oportunidad para expresar el profundo agradecimiento del Tribunal Constitucional, que en esta oportunidad presido en forma subrogante, respecto de quienes nos han colaborado con el desarrollo de este seminario y cuyos aportes vamos a tener la oportunidad de escuchar en el día de hoy. Me refiero particularmente a la profesora María Elena Santibáñez, profesora de la Universidad Católica de Chile, quien, hay que recordarlo, ha sido destacada recientemente en un ranking nacional como la mejor penalista del país, así que es un honor que nos acompañe en esta mañana. Y lo mismo al señor Germán Echeverría, abogado de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional de los Lagos, que también nos ilustrará con su análisis sobre la taxatividad y presunción de inocencia en el proceso penal.
Ellos serán acompañados de las exposiciones que nos brindarán los ministros de este tribunal, don Cristian Letelier y don Nelson Pozo, y también del relator de esta magistratura, señor José Francisco Leighton. Esperamos, pues, que la jornada que en este momento estamos inaugurando sea provechosa para todos y les transmito de parte del presidente titular, don Iván Aróstica Maldonado, la invitación permanente de esta magistratura a hacer fecundo el diálogo entre el tribunal o nuestra magistratura, la academia y los órganos del Estado. Sean bienvenidos entonces y declaro oficialmente inaugurado este seminario. Muchas gracias. Continuando con nuestro seminario, se dirige a la audiencia la defensora subrogante nacional, Viviana Castel Higuera. Señora Presidente subrogante de este Tribunal Constitucional, señora Marisol Peña Torres, ministros, abogados relatores de este Tribunal Constitucional, defensor regional, jefes de estudios de la Defensoría Penal Pública, defensores penales públicos, muy buenos días. Este seminario interinstitucional no solo es el primer encuentro oficial de pensamiento jurídico entre la Defensoría Penal Pública y el Tribunal Constitucional, sino que es un espacio de relevancia por lo que significa, por instar por el pensamiento jurídico. Por ello, no puedo dejar de manifestar mis agradecimientos y felicitar al Tribunal Constitucional y a la Defensoría Penal Pública por este espacio que permite reunir a ministros del Tribunal Constitucional con defensoras y defensores de la Defensoría Penal Pública. Creo sinceramente que este seminario abre un diálogo y una colaboración permanente entre dos instituciones encargadas de velar por la promoción y protección de los derechos fundamentales de las personas. Quizás desde ópticas distintas, pero que convergen respecto del respeto consagrado de las garantías fundamentales que están en nuestra Constitución y en los tratados internacionales. Son numerosas y muy importantes las funciones del Tribunal Constitucional. Sin lugar a dudas que la principal, la que nos une con la Defensoría Penal Pública, es la del artículo 93, número 6 de la Constitución. Esto es, la de resolver la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal, en nuestro caso penal, resulte contraria a la Constitución. En efecto, por mandato constitucional y legal, la Defensoría Penal Pública debe proporcionar defensa penal a toda persona que lo requiere, bajo cualquier circunstancia. Y justamente en la práctica, nuestros defensores penales públicos tienen dicha responsabilidad en un porcentaje aproximadamente del 95% del total de causas que ingresan al sistema procesal penal. Por ello, es muy importante esta instancia y es muy importante el trabajo diario que desarrollan los defensores penales públicos. Como tales, les ha correspondido requerir la inaplicabilidad por inconstitucionalidad en muchas ocasiones, que ha ocasionado que en estos últimos 2 años haya aumentado el número de ingresos de causas a este Tribunal Constitucional. Ello ha sido una instancia de capacitación y de aprendizaje intenso y de perfeccionamiento, por cierto, en torno a los efectos que genera la aplicación de este recurso, que permite garantizar el debido proceso, lo que permite a su vez el respeto de los principios del derecho penal moderno, de la proporcionalidad y de la humanización de la pena,
como una herramienta eficaz a través de la dimensión de la prevención especial. A 17 años de haberse iniciado la instalación de un nuevo sistema de justicia penal que introdujo cambios sustanciales en la forma en cómo se aborda esta justicia, la administración de la misma, los avances deben ser muy significativos y en este sentido debe ser la promoción y protección de los derechos fundamentales de las personas. Es por ello que cabe interpretar las normas vigentes como conforme al humanismo constitucional. Siempre debe imperar la Carta Fundamental y los tratados internacionales, iluminando con sus principios y normas la interpretación y la aplicación de las normas penales, especialmente las normas del procedimiento penal, del proceso penal, en aplicación directa de aquella Carta, lo cual demuestra la constitucionalidad también en materia de proceso penal. El derecho constitucional se encuentra hoy y ahora en medio de sustanciales modificaciones, pasando de un constitucionalismo originado y centrado en el Estado a otro que gira en torno a las personas que protege y cuyos derechos promueve, siendo concebido como un movimiento que propugna la promoción y la defensa de la dignidad y derechos de las personas humanas. Es en torno a esto que los temas que hoy se plantearán y que se discutirán son de gran importancia teórica, pero también práctica en el ejercicio de la defensa penal. Quiero renovar los agradecimientos al Tribunal Constitucional por permitir esta tremenda oportunidad, especialmente a su presidente, don Iván Aróstica, y al ministro, don Hernán Pozo, quien ha sido un gran impulsor de esta iniciativa, así como a todos a quienes han contribuido a este espacio de reflexión necesario para contribuir a una sociedad sana y madura al momento de mirar la justicia penal. Muchas gracias. Agradecemos las intervenciones de la señora presidenta subrogante de nuestro tribunal, de la señora defensora nacional, para dar paso al primer panel de nuestro seminario, el principio de taxatividad y constitucionalismo. El panel estará integrado por el señor ministro Nelson Pozo Silva y por el ministro señor Cristian Letelier Aguilar. Los comentarios estarán a cargo de la profesora María Elena Santibáñez de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, a quien convocamos a pasar adelante. Agradecemos a la señora defensora nacional y a la señora presidenta su intervención. Por menesteres de agenda y de fuerza mayor tienen que retirarse en este momento, sin perjuicio de que a lo largo de la mañana volveremos a contar con su asistencia al seminario. Buenos días. Agradezco su presencia en este seminario y a la vez me produce una gran satisfacción que estos temas que normalmente
se discuten solo en estrado, en el foro o en la academia, puedan socializarse y lleguen a los verdaderos operadores que son tanto el Ministerio Público como la Defensoría. Es decir, esto yo creo que ojalá con Tribunal Constitucional o sin Tribunal Constitucional siga funcionando. Me ha tocado ser exponente del principio de taxatividad, un poco en un criterio limitativo. Hay cosas que uno no puede decir como juez, pero sí puede insinuarlas. Hay cosas que están presentes en la realidad y se denotan no solo por el lenguaje, sino también por las expresiones. En el caso de la magistratura se denotan por sus fallos. Para partir, quiero señalar que, siendo la jurisdicción constitucional uno de los logros más relevantes en materia del derecho en su aplicación, en Europa, principalmente en Austria, específicamente Hans Kelsen en 1920 realizó trabajos precursores, los cuales hoy en el viejo continente han dado fruto con la creación, sobre todo, del Tribunal Constitucional de Alemania, de Karlsruhe, magistratura que desarrolla una gran influencia en el mundo, tanto en el plano institucional como en materia de su jurisprudencia que está emanando de él. En periodo de transición, como lo fueron el paso de las dictaduras a democracia en los estados constitucionales, luego de la Segunda Guerra Mundial, llámese Italia, la República Federal de Alemania, Portugal, y en los antiguos regímenes socialistas de Europa del Este, empieza a instaurar y consolidar tribunales constitucionales en casi todos los países de Europa y de América Latina. Dicha jurisdicción se ha convertido en un órgano constitucional normal que no puede ser combatido con el argumento de la fórmula platónica del gobierno de los jueces, ni con la opinión voluntarista muy absoluta que es ejercer la soberanía popular y, por lo tanto, ser un órgano antidemocrático. En Francia, por ejemplo, el caso es paradigmático. El Consejo Constitucional, que se ha consolidado, incluso ha ampliado sus competencias, constituyéndose en un ejemplo en la aplicación de derechos fundamentales. Hay un autor constitucionalista muy importante, Peter Haberli, ha señalado que en las democracias jóvenes se trata de que los tribunales constitucionales sean precursores y se ganen la confianza a través de resoluciones inteligentes, sobre todo en lo que respecta a los cuestionamientos a la democracia, derecho electoral, derecho de partido, concretización de la libertad de opinión y de la libertad de los medios de comunicación, y en los casos de habeas corpus y en cuanto a las garantías del debido proceso, respectivamente. Habiéndose concretizado una dimensión clásica de los derechos fundamentales, es decir, el status negativus que se defiende del Estado en criterio de Jelinek, forma parte de un primer grado en el crecimiento de la jurisdicción constitucional. Si bien el Parlamento y el Gobierno le corresponde la primacía de la labor de materialización de la justicia social, sobre todo en los países en desarrollo, no debemos olvidar que dentro del ámbito del Estado de Derecho, entiéndanse derechos fundamentales clásicos y democracia pluralista, los nuevos tribunales constitucionales deberían arriesgarse en el ejercicio de un regulado activismo judicial. En un Estado constitucional que funciona, incluso el poder que elabora y dicta la Constitución es constituido, es decir, no es ilimitado, sino que está restringido legalmente a ciertos principios, algunos de una cultura constitucional nacional, como sucede en Latinoamérica, sobre todo en materia de indigenismo y problemas típicos de la zona, y conforme a principios internacionales de derechos humanos. Un segundo punto que quiero poner énfasis en este breve esbozo es el nuevo derecho penal constitucional. Es del caso de notar que la más antigua y más corta de las constituciones actuales, la de Estados Unidos, ha recibido 27 enmiendas, una cada 8 años como media, incluyéndose en ello cuestiones importantes como los derechos civiles, la esclavitud, los derechos de voto, las reglas electorales o el límite de mandato del presidente. El país europeo con más cambios constitucionales es Portugal, donde basta para la reforma una decisión parlamentaria de amplia mayoría,
vía mediante la cual se han instaurado restricciones a la política económica y a la transformación de un régimen presidencial en un régimen parlamentario. En Gran Bretaña, como la Constitución no está codificada en un solo texto, los cambios también son relativamente fáciles. Ha habido 51 desde la última guerra mundial, incluido la Convención de Derechos Humanos, la reducción de los lores hereditarios, la justicia, la transformación de justicia y la elección de los alcaldes. En Francia, por su parte, han habido 17 reformas en menos de 60 años que han afectado a los tratados de la Unión Europea, la duración del mandato del presidente y las relaciones parlamentarias. En Alemania han prosperado 14 reformas desde la reunificación de 1990, incluidos temas sobre la Unión Europea, la protección ambiental, la discriminación positiva a las mujeres y el derecho al asilo. En España, en contraste, no ha habido alteraciones al texto constitucional de 1978, significativas. Han sido meras reparaciones. Los cambios son efectuados, de hecho, por la sentencia del Tribunal Constitucional, al que muchos ven como sesgado y partidista en este punto. Cabe hacer presente que se ha utilizado el mecanismo de desconstitucionalizar algunos temas, es decir, que los haga desaparecer de la Constitución para que puedan ser reformados mediante simples leyes. No resulta menor plantear los temas de naturaleza propia de esta nueva subdisciplina, como denominamos al derecho penal constitucional, o mejor dicho, un derecho constitucional penal, que se configura a partir de las bases constitucionales del derecho penal. En efecto, en la evolución de las ideas políticas en los estados constitucionales, su constitución sienta las bases de la política criminal y de su derecho penal. Pero no siempre el Estado ha sido constitucional, ni lo es hoy en todos los países. No es esta la oportunidad de hablar cómo el Estado evoluciona durante el modernismo, desde un Estado absoluto hacia el denominado Estado de Derecho, por razones de tiempo y por la naturaleza de esta disertación. La crisis del Estado liberal iba de la mano de la crisis de su política criminal. El tránsito hacia un Estado intervencionista enfatizó la función de prevención especial del derecho penal. No debemos olvidar que la prevención especial no había podido encontrar acogida en el Estado liberal clásico porque suponía admitir un distinto tratamiento penal para autores de un mismo delito, lo cual colisionaba con la igualdad ante la ley entendida en la forma absoluta del liberalismo. En otro plano, el Estado social intervencionista creó las medidas de seguridad como instrumento de prevención especial, las que resultaron totalmente inadecuadas durante el estricto legalismo liberal clásico. Durante el siglo XX, la tendencia intervencionista del Estado social condujo, siguiendo en esto el movimiento de la historia descrito por Hegel de tesis, antítesis y síntesis, en la antítesis del Estado liberal, lo que significa sistemas políticos totalitarios como lo fueron el fascista de Mussolini y el nacionalsocialista de Hitler. En ellos el derecho penal se endureció hasta extremos impensados. En el Estado de Derecho constitucional, el cual nace ante el fracaso del liberalismo clásico para proclamar un nuevo modelo de Estado que al tiempo que refuerza sus límites jurídicos en un sentido democrático, no abandona sus deberes para con la sociedad, es decir, sin dejar de ser social. El derecho penal en tal Estado ha de asumir varias funciones correlativas a los distintos aspectos que en él se combinan. En cuanto a derecho penal de un Estado social, debe legitimarse como sistema de protección social efectiva que le atribuye la misión de prevención de los delitos en la medida de lo estrictamente necesario para aquella protección, principio de mínima intervención. Ello configura un límite de la prevención junto a un derecho penal de un Estado democrático de derecho, que debe someter la prevención penal a otra serie de límites, en parte herederos de la tradición liberal del Estado de Derecho y en parte reforzados por la necesidad de llenar de contenido democrático el derecho penal, prevención limitada. Dentro de las funciones del derecho penal, en el ámbito de la Constitución, cabe hacer presente que en un modelo de Estado constitucional surge la necesidad de una determinada concepción del derecho penal y de su función. En nuestra Carta Fundamental, a partir de los artículos 3º, 4º, 5º, 6, 7º y 19, número 3 y número 7, podemos perfilar un Estado democrático, soberano y delimitativo en sus atribuciones, donde la función del derecho penal que más parece coherente con un modelo de Estado democrático se asocia a grandes principios o bases teóricas, tales como la libertad, la vida, la legalidad, en especial la legalidad penal,
penas justas y proporcionales y, en general, reconoce a partir de la noción de dignidad humana la resocialización, lo cual supone diferenciar la determinación y la forma de cumplimiento de las penas privativas de libertad para cada sujeto en términos que pueda modificar en forma notable su carga de gravosidad, sin que ello se funde en razones vinculadas a la gravedad del hecho cometido, sino solo a la personalidad del sujeto y a su evolución durante el tratamiento penitenciario. Otro acápite que me interesa señalar es la laicización del concepto de norma jurídica. Y esto es importante por la visión desde la perspectiva constitucional de lo que es el ámbito penal. Según la distinción ya clásica introducida por Ronald Dworkin y elaborada por Robert Alexis, las normas jurídicas pueden, por su estructura, presentarse como reglas o como principios. Las reglas responden a la idea tradicional de norma jurídica, como enunciado que consta de un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Por ejemplo, la norma, quien roba a otro debe ser condenado a prisión, tiene una estructura de regla. Los principios, en cambio, serían mandatos de optimización de un determinado valor o bien jurídico, es decir, son normas que ordenan que el valor o bien jurídico por ellos contemplados sean realizados con la mayor medida posible. Por ejemplo, las normas, las obligaciones contractuales deben cumplirse con arreglo a la buena fe, tiene una estructura de principio. Obsérvese que aquí ya no hay un supuesto de hecho en sentido técnico, pues no hay una definición precisa de un tipo de situación en que puede hallarse personas y cosas. Y tampoco hay una consecuencia jurídica propiamente dicha, pues la norma no establece con claridad qué debe hacerse. De esta manera, la distinción entre regla y principio resulta plenamente aplicable al ámbito constitucional penal y en especial al principio de legalidad. Hoy se habla del principio de legalidad multinivel, legalidad a nivel constitucional y legalidad estrictamente legal. Y las causas de justificación sobre el alcance específico del tema nuestro, que es la taxatividad, que lo trataremos a continuación. Este principio de taxatividad tiene su origen en la exigencia de certeza o determinación. Sin perjuicio a la reflexión posterior sobre el citado principio, esbozaremos un concepto de taxatividad como la exigencia de la formulación en términos precisos de los supuestos de hecho de las normas penales. Estas exigencias suelen ser entendidas al menos en dos sentidos: una reducción de la vaguedad de los conceptos usados para determinar los comportamientos penalmente prohibidos y una preferencia por el uso de conceptos descriptivos frente al uso de conceptos valorativos. La discusión actual gira en torno sobre la vaguedad de los conceptos. La indeterminación semántica es un rasgo ineliminable de nuestros conceptos generales. Tal conclusión parcial se sustenta en dos fundamentos. Por un lado, porque siempre pueden aparecer casos marginales de la aplicación de un concepto general, y en segundo término, porque nuestro mundo es de tal manera que no está constituido por un número finito de propiedades, de forma que no es posible que no se nos presenten casos futuros o que podamos imaginar casos hipotéticos en los cuales tengamos dudas acerca de si el concepto se aplica o no a los casos que se conocen como vaguedad potencial o textura abierta del lenguaje. La determinación de los conceptos contenidos en las disposiciones penales es una cuestión de grado y cuál debe ser el grado exigible. El umbral mínimo depende en buena medida de la justificación de la taxatividad. En el caso concreto de la teoría penal estadounidense, la noción de taxatividad, que lleva el nombre de Boyd-Vaines Doctrine, reconoce estos dos límites a la precisión exigida por el derecho de los Estados Unidos para una disposición penal sea conforme a la Constitución. La doctrina penal norteamericana considera en la actualidad que este principio Boyd-Vaines Doctrine está incorporado en la quinta y en la 14ª enmienda de la Constitución en el debido proceso, en la cláusula del debido proceso. Ahora bien, los problemas que plantean los conceptos valorativos dicen relación, en algunos casos, en la preferencia por el uso de conceptos descriptivos frente al uso de términos valorativos, lo cual es presentada de manera muy estricta. Así, por ejemplo, uno de los más importantes defensores de la taxatividad como requisito del derecho penal garantista,
Luigi Ferrajoli, considera que el uso de conceptos descriptivos en la formulación de las normas penales permite la formulación de proposiciones descriptivas relativas a esas normas penales aptas para la verdad y la falsedad. Sin embargo, el mismo autor señala que el uso de conceptos valorativos en la formulación de las normas penales no permite el establecimiento de proposiciones aptas para la verdad o la falsedad. El cuestionamiento surge en aquella sombra de penumbra del concepto, zona de la cual albergamos dudas acerca de la aplicación del concepto, que resulta muy amplia, por lo cual el problema del uso de conceptos valorativos en la legislación penal no reside, como defiende Ferrajoli, que carezca del informativo en que son vagos en un alto grado. La clave está más allá del concepto de taxatividad, se encuentra en su justificación, y eso se radica en la exigencia de certeza de las normas penales, que tienen una doble dimensión. Por un lado se dirigen al legislador para que las leyes penales sean claras y precisas, y por otro se dirigen a reducir la discreción de la policía para arrestar y de los jueces para condenar, obligándoles a ceñirse a la ley y prohibiéndoles la aplicación analógica de las leyes penales. El quid de la cuestión es el peligro que la incorporación de nuevos tipos penales, a menudo ampliamente indeterminados, tienen para el ideal de certeza. Y como es obvio, el peligro proviene de hechos que pueden incluirse en los supuestos de hechos o de dichos tipos cuyos comportamientos no abarcan en su razón una razón justificante. Queda poco. Mandato de determinación y tipicidad penal. El mandato de determinación se encuentra en una posición privilegiada dentro de nuestro sistema normativo, al estar recogido por el artículo 19, número 3, inciso final de la Constitución, por tratarse en la doctrina y la jurisprudencia de un principio fundamental de derecho penal. A pesar de ello, en la aplicación al caso concreto en materia criminal, dicho concepto de disposición de efecto no parece estar tan claro. Así lo plantean dentro de la doctrina Heinrich y Hirsch, también Lochner y Kuhl. De este modo, son escasas las ocasiones en que los tribunales constitucionales han declarado la inconstitucionalidad de una disposición penal por su indeterminación, a pesar de haberse encontrado frente a preceptos cuya inconstitucionalidad apenas cabría dudar. En concreto, el criterio ha sido declarar como válida y compatible con el principio de legalidad expresiones como pudor, moral, buenas costumbres y decencia. A pesar de lo anterior, la crítica a los tribunales constitucionales por su actitud frente al mandato de determinación ha significado otorgar una carta blanca al legislador de esta materia. Esta es la opinión de Schoenemann y Tiedemann, fundado en que la omisión de esta falta de deducción de contenidos concretos del mandato de determinación y la indecisión de la jurisprudencia en el tratamiento del aspecto material del principio de legalidad ha llevado a que se cuestione la determinación de la propia idea de determinación, llegándose a parafrasear que la idea de determinación en sí misma es un concepto indeterminado. Junto a lo expuesto, el análisis de las exigencias del mandato de determinación debe ser la declaración que fue recogida por una sentencia del Tribunal Constitucional Español acerca de que el legislador debe hacer el máximo esfuerzo posible para la definición de los tipos penales, promulgando normas concretas, precisas, claras e inteligibles, del año 1982 y reiterada en el año 1997. Que el criterio que ha seguido es delimitar negativamente el mandato de determinación, para lo cual se ha recurrido a la admisión de conceptos jurídicos y determinados, ante lo cual se justifica una relativización del mandato de determinación que necesariamente afecta al bien jurídico de que se trata. Profundizando el tema de la taxatividad, se plantea el problema que la noción de certeza en aquellas normas indeterminadas requerirán necesariamente un precepto que los complemente, con lo cual se admitirá que el legislador no hizo el máximo esfuerzo posible en la definición del tipo penal, lo que decidiría a superar que en un sentido excesivamente vago o general, a los que ni siquiera se vincula en forma estricta, lo cual dificulta que se pueda hablar de un auténtico control de la determinación de los preceptos penales por parte de los tribunales constitucionales. Las exigencias de claridad, inteligibilidad, precisión y concreción en los contenidos positivos propios de la norma,
a través de su vinculación con los distintos fundamentos del principio de legalidad, así como también con el establecimiento de un cierto orden o relación entre ellos, conforma que el mandato de determinación pierde aquí el grado de exigibilidad al legislador en el sentido de que las normas jurídico-penales carecen en el evento de dicha omisión de un rol propio de un mandato de determinabilidad. La necesidad del sistema penal y los principios constitucionales correspondientes al poder punitivo del Estado deben tener su base en el principio de adecuación a la tutela de un bien jurídico protegido o ser referentes a la infracción de la norma que de manera sustancial representa un valor jurídico penal en su núcleo esencial. Del mismo modo, no es posible olvidar que los límites materiales al legislador penal y los límites materiales a la ley penal se encuentran representados por garantías constitucionales, las que a modo ejemplar podemos citar las siguientes: principio de última ratio, principio de legalidad y revisiones normativas, principio de personalidad, principio non bis in idem, principio de retroactividad de la ley penal más favorable, principio de taxatividad, principio de proporcionalidad, principio sobre las leyes penales en blanco, principio de culpabilidad, etc. Todos estos valores insertos en el ordenamiento constitucional, los cuales están presentes en nuestra Carta Fundamental como principios, que deben ser resguardados como límites materiales en el derecho penal constitucional. Entramos al núcleo del problema, la taxatividad en materia penal. Dentro del aspecto sustantivo del principio de legalidad penal se halla también el requisito de la lex certa, que implica que el contenido de la ley penal debe ser taxativo. Taxatividad significa que al definir las conductas delictivas y prever las consecuencias, las correspondientes penas, la ley debe satisfacer un mínimo de claridad, precisión y determinación. A la vista de la ley penal, los ciudadanos deben poder saber con un margen razonable de certidumbre cuál es el comportamiento prohibido y cuál es la sanción de la infracción. Se estaría allí en presencia de lo que Susana Huerta Tosilio llama una exigencia de tipicidad en la ley penal. Se trata en definitiva de que también por su contenido la ley penal sea suficientemente previsible. La previsibilidad es una condición impuesta con carácter general a cualquier norma por el principio de seguridad jurídica, pero, como se dijo más arriba, ese saber a qué atenerse ha de ser particularmente intenso en materia penal. La taxatividad es así, ese plus de previsibilidad que se demanda a las normas penales. Idéntica exigencia de taxatividad viene impuesta por el artículo 7 de la Convención Europea de Derechos Humanos, recogido en el caso Estel con Bélgica del 17 de febrero de 2005, donde la exigencia de taxatividad de la ley penal, por lo demás, está llamada a operar como el freno al arbitrio judicial. Una ley penal suficientemente clara, precisa, determinada, dejará un estrecho margen de libertad de apreciación al juez. Y ello no solo satisfacerá el requisito democrático de que la voz principal en la definición de los delitos y las penas corresponde al legislador, no al juez, sino que además redundará a favor de una aplicación igualitaria de la ley penal, cuyo significado y alcance dependerá poco de las inclinaciones subjetivas de cada órgano judicial. Así entendido, resulta obvio que el requisito de la lex certa es sobre todo un mandato constitucional al legislador. Las leyes penales deben ser redactadas en términos suficientemente taxativos. La taxatividad absoluta resulta sin duda inalcanzable. Una ley penal tan precisa que convierta en puramente mecánicas las operaciones judiciales de aplicación de la misma no deja en efecto de ser una quimera. Ahora bien, es así mismo claro que hay un mínimo de claridad, precisión y determinación que resulta constitucionalmente indispensable. Así lo ha declarado la sentencia del Tribunal Español de noviembre de 2012. De aquí que en la práctica la exigencia de taxatividad se traduzca en una provisión constitucional de los llamados tipos abiertos, es decir, aquellos en que la norma está redactada en términos tan vagos que depende de las inclinaciones subjetivas del intérprete, es decir, si una conducta es subsumible en el supuesto de hecho. Y no ello ocurre es principalmente cuando en la definición del tipo se ocupa palabras de significado dudoso y muy especial cuando arrastran una pesada carga valorativa. Piénseme, por ejemplo, en causas como conceptos como pudor, el concepto de apología del terrorismo, fraude a la ley tributaria, etcétera, etcétera. La taxatividad también puede conducir a la inconstitucionalidad de presunciones absolutas en la definición de conducta delictiva. Esta exigencia de taxatividad no opera solo en el momento de la elaboración de la ley penal, sino también
en el de su interpretación y aplicación. En este sentido, la taxatividad excluye la analogía in malam partem, dado que la ley debe ser clara, precisa y determinada. No puede ser aplicada en perjuicio del reo, a supuestos distintos de los previstos expresamente por ella misma. La simple semejanza con el supuesto expresamente previsto no es una razón para ampliar la esfera de aplicación de la ley penal. En un plano puramente teórico es factible trazar una distinción entre analogía e interpretación extensiva. Mientras la analogía consiste en aplicar la norma a un supuesto similar al previsto por ella, la interpretación extensiva consiste en adoptar de los varios significados posibles de la norma el más amplio, de manera que resulte subsumible en su supuesto de hecho, un caso en que de lo contrario quedaría fuera del mismo. A efecto de la exigencia de taxatividad, esta distinción teórica es importante porque en la interpretación extensiva el caso está previsto por la ley penal y en la analogía no lo está. En la práctica, sin embargo, resulta difícil deslindar dónde acaba la interpretación extensiva y dónde comienza la analogía, porque ambas tienen un sentido expansivo en la aplicación de la ley. La taxatividad tiene un sentido teleológico de aplicación de la ley penal en su significado más favorable al reo. Entonces, la interpretación extensiva de la ley penal habrá de considerarse prohibida. Con todo, el problema es que, al igual que ocurría en la retroactividad in melius de la ley penal, no es fácil justificar por qué el principio de legalidad penal comporta, más allá de la previsibilidad, un específico deber de benignidad o clemencia hacia el reo. El Tribunal Constitucional chileno no tiene una postura definitiva a este respecto. Sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos parece inclinarse a asimilar la interpretación extensiva y mala parte a la analogía. En los casos específicos, Garbarri Moreno con España del 2003 y Pesino con Francia de octubre de 2006. Además de extrañar la provisión constitucional de la analogía desfavorable al reo, la taxatividad es relevante en el momento de la interpretación y aplicación de la ley penal por una segunda razón. No siempre que una ley penal es insuficientemente taxativa resulta posible, o al menos convincente, declararla inconstitucional. Puede darse la hipótesis de que el Tribunal Constitucional español previó el llamado costes sociales y el costo social del vacío normativo, que durante un cierto lapso de tiempo produce toda anulación de una ley, son demasiado altos. Sin embargo, la prudencia jurisdiccional de esta índole son particularmente comprensibles en materia penal, donde la necesidad colectiva de protección frente a graves agresiones a la convivencia es más imperiosa que en otros sectores del ordenamiento. Vamos llegando. Vamos a saltar aquí la doctrina Parot, porque mucho. En este escenario podemos considerar que nuestro texto constitucional, en especial el artículo 19, número 3, inciso final, requiere la certeza de la conducta típica que sea desplegada por el autor o partícipe del delito. En este breve bosquejo sobre los supuestos teóricos de una funcionalización de la dogmática penal constitucional, esto es, presentar las bases o presupuestos del impacto del constitucionalismo en el derecho penal, y a partir de ese hito plantear la opción de repensar una funcionalización de los contenidos de las categorías de la teoría del delito hacia los principios fundamentales reconocidos implícita y además explícitamente en la Constitución, infiere que la naturaleza normativa de la Carta Fundamental no puede entenderse como un sistema jurídico cerrado, sino bien obedece a un sistema abierto. El derecho penal se puede repensar como un conjunto de normas o reglas, valoraciones y principios jurídicos que desvaloran y prohíben la comisión de delitos y asocian a estos como presupuestos, penas o medidas de seguridad. En el control de la conformidad de una exposición penal con la Constitución es fundamental requerir la dimensión valorativa de esta, la cual es deducible de una dimensión axiológica derivada de los principios y derechos que se reconocen en ella y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Al respecto, ha profundizado en esta materia un autor italiano, Massimo Donini, quien ha señalado que esta dimensión valorativa en las normas contenidas en las reglas de derecho penal lleva también a adoptar una posición con relación a la tradicional y no concluida polémica sobre la estructura de la norma penal.
Nos referiremos al debate sobre si la norma penal contiene una dimensión imperativa, es decir, una función de motivación, o también incluye una dimensión valorativa, expresión de un juicio de valor sobre el suceso realizado. Otros autores estiman que la dimensión axiológica es la que determina la adopción de un concepto dual del injusto, material y típico, el desvalor axiológico de la acción o el desvalor axiológico del resultado. En este contexto resulta útil seguir a nuestro maestro Wolfgang Fritsch, quien sostiene que los juristas trabajan con decisiones basadas en criterios normativos y valorativos, de forma tal que la Constitución, como prácticamente casi todas las actuales vigentes en el mundo occidental, parten de una visión autocomprensiva de la capacidad de decisión libre de los humanos. Y esto se evidencia sobre todo en el abrumador dato sociológico de las percepciones, convicciones y necesidades sociales. En un modelo de Estado constitucional, el reproche por una conducta típicamente injusta solo puede fundarse en esta autopercepción recíproca que el ser humano puede comportarse de acuerdo con la pauta de una norma penal democráticamente concebida, en consecuencia y teniendo en consideración la perspectiva constitucional, la categoría de culpabilidad como nivel de la teoría del delito que exige un juicio de reproche para imponer una pena a una persona por una conducta típicamente injusta. Es una manifestación de dicho principio de culpabilidad, principio que obviamente se deriva de diversas disposiciones constitucionales en nuestro ordenamiento jurídico, principalmente el artículo 1. El proceso de constitucionalización del derecho penal ha motivado que los tradicionales principios políticos criminales que limitan la potestad punitiva del Estado, legalidad, proporcionalidad, lesividad, culpabilidad, se constituyan ahora en principios normativos y vinculantes. Sin embargo, este fenómeno solo ha operado con relación al legislador penal, esto es, para los procesos de criminalización. Nosotros creemos que, y esto es una opinión muy personal, que el referido proceso de constitucionalización y en específico la concepción constitucionalista del derecho penal tiene un impacto sobre la dogmática penal y en virtud de ello sobre el contenido de los diferentes niveles de la teoría del delito. En conclusión, la pretensión de ilicitud se encuadra en criterios esbozados por el principio de determinación o taxatividad y por el principio de proporcionalidad en sentido estricto. La inclusión de una dimensión axiológica, valórica de la norma penal determina aceptar metodológicamente operaciones de carácter ponderativo entre principios y derechos fundamentales, antes de delimitar el alcance del tipo penal. Ambas consideraciones constituyen presupuestos básicos para la construcción de una dogmática penal funcional con un sello positivista y garantista. La idea, para terminar, es que el balance a utilizar por lo que es una magistratura constitucional entre un activismo judicial y una autorrestricción judicial tiene que permitir el avance del derecho. Hay un precedente en este tribunal que es una petición en la sentencia que se hizo de inaplicabilidad, en la sentencia Roll 3306, donde ampliamente se desarrollaron algunos de estos conceptos en los considerandos 9 a 17 y 18 a 22. Además, debe tenerse presente el llamado principio pro libertate, es decir, en pro de los derechos humanos, como un principio general del derecho de tipo consistente en que en el Estado de Derecho debe operar en favor del requirente. Con esto quisiera poner término a mi participación. Me excuso por el exceso de tiempo y muchas gracias. A continuación, tiene la palabra el ministro del Tribunal Constitucional, señor Cristian Letelier Aguilar. Gracias, señor secretario. En el mundo del delito, estimados defensores, estimados profesores, es difícil encontrar hechos que a uno le devuelvan la esperanza, ustedes como defensores y nosotros como jueces. Resulta que antes de ayer supe que aquí en el barrio universitario a una alumna de una universidad de ese sector sufrió un robo por sorpresa. Y ella, atlética, joven, como ustedes, corrió tras el ladrón, cosa que es frecuente en el centro de Santiago, lo alcanzó y le gritaba:
devuélveme mi billetera, soy pobre como tú, además necesito mis documentos, por favor devuélvelos. Y para asombro de ella y de lo que hemos escuchado este relato, se para el delincuente, que ya no era delincuente a mi juicio, le devuelve la billetera y le dice, perdón, necesitaba los recursos. Le dio la mano y se fue. Eso abre la esperanza, me imagino que ustedes como defensores que todos los días y en todas las audiencias tienen que ver personas de carne y hueso que viven a través de la infracción de la ley y en que muchas veces se las acusa injustamente y tienen que ustedes lograr una sentencia absolutoria o bien la justa pena. Y nosotros desde estos estrados dictar la sentencia conforme a los principios que el ministro Pozo ha enunciado y que yo ahondaré de alguna manera, especialmente el principio de proporcionalidad. Quiero señalarles que, a nuestro juicio, la democracia constitucional es muchas veces incomprendida. ¿Y ella en qué consiste? Cuando el artículo 4 de nuestra Carta Fundamental señala que Chile es una república democrática, es que en realidad lo que está diciendo es que aquí tiene que haber un pleno respeto a las garantías que establece el artículo 19 y que son las garantías constitucionales que empiezan en el número 1 con el derecho a la vida y que terminan con que dichos derechos nunca pueden ser vulnerados en su esencia. Y en ese sentido ha ido avanzando este concepto, el cual es muy propagado en su literatura por el maestro italiano Ferrajoli, en el sentido de darle al Estado condiciones que permitan al ser humano alcanzar su plena realización, no solamente material, sino que también espiritual. Y allí es que, adelantándose a los tiempos de esta democracia constitucional, el jurista Hans Kelsen fue elaborando en doctrina lo que él señalaba que aquí tenía que haber una justicia especializada que fuera modelando y haciendo respetar lo que fuera la Carta Fundamental, porque creía Hans Kelsen que el sistema difuso, esto es, que cada juez fuera el que interpretara la Constitución e hiciera respetar estas garantías constitucionales, era, a su juicio, no un peligro, sino que además existieran diversas interpretaciones, de tal manera de hacer una uniformidad en aquello, es que fue haciendo y elaborando esta justicia constitucional que hoy día Chile la vive, y la vive muy intensamente, porque se demuestra palmariamente es que los ciudadanos vienen a este tribunal cada día con mayor profusión, en el sentido de que cuando nosotros llegamos a él, habían solamente casi constitucionalistas en estrados, alegando. Hoy día son abogados del foro de distintas especialidades que vienen a hacer valer los derechos de sus representados. En ese sentido, quiero señalar que, a propósito de esto, es que la controversia que se ha ido abriendo en nuestro sistema jurídico en relación especialmente con el Parlamento, dice precisamente con la función que los tribunales constitucionales y en particular los jueces tenemos que cumplir. Y es en el respeto que nosotros tenemos que dar a los principios en materia penal, especialmente de proporcionalidad, del principio de inocencia, en relación también con lo que es el debido proceso. Muchas veces incomprendido, porque resulta que la labor parlamentaria es muy distinta a lo que es la labor del juez constitucional. El parlamentario tiene obligaciones y preocupaciones disímiles, desde luego atender a sus electores, preocupaciones en el orden político propiamente tal, y también legislar. Entonces, muchas veces no tienen la acuciosidad, por razones de su cargo, de la que un juez constitucional tiene en lo que dice relación como órgano jurisdiccional. Quiero recordar un poco de historia y señalar que en nuestro país, en el año 71, a requerimiento de muchos constitucionalistas, se creó el Tribunal Constitucional y se insertó en la Carta Fundamental del año 25, y se hizo porque había allí un conflicto entre poderes. Y esa fue la concepción original del Tribunal Constitucional en Chile, el resolver conflictos entre el Poder Legislativo y el Gobierno de la época. Así fue
cómo dicho tribunal, que estaba compuesto de 5 juristas, fue conociendo de requerimientos del presidente de la República. Y la primera sentencia, para que vean ustedes la importancia de la historia, ha sido muchas veces recogida en nuestras actuales sentencias porque era un problema de presupuesto de la nación. Y allí este tribunal, en las sentencias que le ha tocado señalar, redactar, ha reafirmado el principio de aquel Tribunal Constitucional del año 71, en orden a que el legislador no puede inmiscuirse respecto a la ley de presupuestos en normas jurídicas abstractas y generales que digan relación con otras materias. Principio que ha reafirmado este tribunal en la última sentencia referida a esta materia en este año recién ido del año 17. El año 2005, ya el constituyente del año 80 establecía la importancia del Tribunal Constitucional en el control preventivo de la ley. Y así es que señalaba un comisionado que era trascendental el poder que este tribunal tuviera para garantizar en la Carta Fundamental que se cumpla aquella, tanto en sus garantías como en las funciones propias y el Estado de Derecho que los artículos 7 y 7 establecen, pero además que ella no fuera transgredida en sus bases esenciales. Y ya me voy a referir al principio de proporcionalidad, entendido, a mi juicio, desde el derecho administrativo ha pasado al derecho penal en 3 posiciones muy claras que ya me referiré a ellas. Bueno, el actual orden que tiene el Tribunal Constitucional se requiere en cuanto a que la Ley 20.050 recogió una reforma importante de la Constitución y sustancialmente en lo que se refiere al Tribunal Constitucional. Allí se amplió la competencia de jurisdicción constitucional y desde la Corte Suprema estableció que el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, que muchos de los abogados que aquí están vienen a estrados a defender a sus representados para hacer presente la vulneración por alguna ley de una garantía constitucional, particularmente en lo que dice relación con su libertad personal. El control de constitucionalidad, este tribunal, conforme a la reforma que he señalado, tiene un control abstracto y otro concreto, y en el abstracto el preventivo obligatorio, que son las leyes orgánicas constitucionales, muchas veces sus sentencias muy criticadas por el Parlamento, porque a nadie es una regla de oro que uno tiene que limitar el poder, y esa es una función del Tribunal Constitucional, y lamentablemente muchas veces no se coincide con el Parlamento, y esto no es un problema de mayorías o minorías, sino que es un problema de ejercicio de la atribución constitucional de poder limitar al legislador en la ley que hace. Porque muchas veces las políticas criminales obedecen más que a pasiones que a razones. En cambio, este Tribunal Constitucional tiene que poner la razón por sobre todo. Hay un preventivo facultativo, que es precisamente los conflictos que entre las minorías del Parlamento y puede ser el gobierno o las mayorías se suscitan, como fue, por ejemplo, en la ley de la despenalización del aborto por 3 causales, donde allí nos hicimos más conocidos, porque esta sala estuvo 3 días atiborrada de gente y escuchamos, óiganlo bien, 104 alegatos. 3 días completos hasta las 2 de la mañana. Mi señora me decía, no te creo que venga al Tribunal Constitucional. Tenía que llamar al ministro Pozo para que diera fe de los dichos, porque ya no eres diputado. Yo como diputado llegaba a las 2 de la mañana. Pero aquí llegué a esa hora. ¿Por qué? Porque escuchábamos toda clase de alegatos, pero se abrió el tribunal a la sociedad y eso era lo importante. Enseguida está el control abstracto a posterior represivo y está el control concreto, en que ustedes lo conocen porque es el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, donde allí precisamente, y fue muy sabio el constituyente, es muy distinto en un control abstracto al control concreto, porque allí está la persona detrás de eso. Yo me fijo mucho en aquello, y les voy a decir por qué. Porque yo también, en alguna historia de mi vida profesional, me tocó defender también a personas responsables de imputaciones de delitos graves. Y les quiero contar esto porque muchas veces uno en la vida del ejercicio profesional es un gran enseñanza. Defendía hace unos 10 años atrás a un sujeto que precisamente respecto a la ley Emilia, que todavía no existía, mató a 2 personas con 3,1 en la sangre. Ustedes dirán que yo creo que estaba casi a punto, no sabía cómo se llamaba, en Pedro Valdivia con Ira Razal.
Y, por supuesto, el octavo juzgado de garantía lo condenó a 3 años y 1 día, con pena efectiva, o sea, ya adelantándose la ley mía al juez de garantía. Y fui a apelación porque yo fui abreviado sabiendo que la estrategia judicial, en lo que era mi estrategia de defensa, no tenía ninguna posibilidad en un juicio oral de sacarlo absuelto. Y me fui de apelación. Y me tocaron 3 jueces de ya edad, de mucha experiencia judicial, que le aplicaron 3 años con revisión condicional de la pena. Era un chiquillo de 23 años. Y un día, un juez le pregunté yo por qué había hecho eso. Y lo que él me dijo me valió para toda la vida cuando estoy sentado acá y lo escucho a ustedes como defensores penales públicos. Esas señoras ya están muertas ya, nada se puede hacer por ellas. En cambio, ese niño que tiene 23 años, todavía hay que darle una posibilidad, porque si va a la cárcel, seguramente no se va a rehabilitar. En cambio, si la justicia le da una nueva oportunidad de vivir, sí puede tener posibilidades de avanzar en la vida. Y así fue. Y ese joven hoy día tiene 33 años, es padre de familia y un valeroso ingeniero comercial. Como pueden ver, los jueces muchas veces tenemos que tener ese conocimiento, esa prudencia y ese buen juicio como lo tuvieron esos jueces. Siguiendo con nuestra materia respecto al control abstracto de constitucionalidad, ahí podemos ver las materias rápidamente de lo que es la entrada en vigencia de la ley, cuándo es obligatoria y cuándo es facultativa. Yo les señalaba que obligatoria es cuando es ley orgánica constitucional. Ahora estamos viendo unas 8 controles de constitucionalidad sobre materias que ya van a ser proyectos de ley. Y hay uno muy famoso que lo van a ver, me imagino, ayer lo programamos por 15 días más para dictar sentencia, porque es muy complejo, que es la ley del CERNAC. Y tenemos facultativo, la última fue, como les digo, en este periodo presidencial hubo muchas facultativas, aquí recurrieron por la educación, por la ley laboral, de las que me recuerdo, y por la ley de aborto. Y después de la entrada en vigencia de la ley social ex post, ahí tenemos la innovación de la ley 20.050 en relación a lo que son principalmente la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. El Tribunal Constitucional en general es poco conocido por la gente. Dice, cuando a uno lo nombran ministro, dice, ¿y tú, perdón, que a dónde está ahora? ¿Qué es lo que hace él? ¿Ah? No lo conoce mucho, la gente no sabe lo que es. Pero el Tribunal Constitucional tiene una triple dimensión. Por una parte, vela por la supremacía constitucional y por los principios que el ministro Pozo enunciaba en materia penal particularmente, y que está en el artículo 19, número 3, la cual uno puede deducir porque no están algunos expresamente establecidos. En materia jurisdiccional resuelve controversias del orden constitucional, por eso muchas veces en la sentencia ustedes van a ver que hay ministros que dicen que este solamente es un problema de legalidad y al juez del fondo y no de constitucionalidad. Y también es un órgano político por cuanto en relación con los requerimientos parlamentarios tiene que pronunciarse sobre estos conflictos que se producen particularmente entre las minorías del Parlamento y el gobierno que esté de turno. Pero también están las inhabilidades parlamentarias y ya están anunciando, ¿cierto?, que porque cada vez que nos critican mucho, pero también cuando tienen un problema, al tiro se acuerdan del Tribunal Constitucional, o sea, una cosa que no se entiende. Hay un grupo minoritario parlamentario que están anunciando por la prensa que van a venir al Tribunal Constitucional por la nominación que hizo la mayoría en relación a la Comisión de Asignaciones Parlamentarias. Bueno, como ustedes pueden ver, esas triple funciones que tiene el tribunal hacen que no, como decía un abogado de la plaza en un diario hace poco tiempo atrás, Tribunal Constitucional, ¿por qué eres tan molesto? Y claro que somos molestos, porque tenemos que hacer valer ese principio de la supremacía constitucional y particularmente los principios en el orden penal que a ustedes les interesa. Y en ese sentido, los principios limitadores que enunciaba el ministro Pozo y que explicaba del jus poniente estatal y que él ya señaló la taxatividad, que es el origen de este seminario, la prohibición de la analogía, está también la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley y la proporcionalidad. Y ese principio de proporcionalidad que nosotros nos queremos referir, no gratamente por la hora, porque la pobre María Elena está un poco aburrida ya, pero sí en términos generales. El principio es un limitador en la imposición de pena, desde luego. Esta es una relación de equilibrio entre el castigo impuesto y la conducta imputada, así lo dijo una ley, una sentencia nuestra, la 2658. ¿Y qué significa esto? Ya el principio de proporcionalidad está íncito en algunas disposiciones, por ejemplo, en materia de legítima defensa. Nadie puede con un cañón defender
cuando alguien entra a robar a una casa, por muy legítimo que sea. Eso va a ser desmedido y desproporcionado. Por eso el legislador y particularmente el Tribunal Constitucional tiene que hacer valer la proporción entre la imputación y la responsabilidad del sujeto. Es un principio limitador de la imposición de penas. Ahora, teóricamente hay 3 posiciones en esta materia. Este tribunal, por mayoría de votos, ha recogido aquella doctrina en esta materia del tribunal alemán y de Alexis, en el sentido de que tiene que haber en la norma jurídica cuestionada, primero, necesidad de haberla redactado, de que esté vigente; segundo, que sea idónea para el fin que se tuvo en vista; y tercero, la proporcionalidad propiamente tal, que es lo que ha señalado esta sentencia, o sea, la relación de equilibrio entre el castigo impuesto y la conducta imputada. Y nosotros hemos visto que la política criminal que a pedido de la ciudadanía muchas veces ha tenido el legislador que concretar en una disposición como es la famosa ley Emilia, bueno, nosotros hemos tenido que reaccionar y decirle al legislador, lamentablemente, no está respetándose aquí el principio de proporcionalidad. Pero nosotros entendemos al legislador, sobre todo cuando uno ha tenido esa función también en la vida. Yo me recuerdo haber estado presente, haber votado la ley Emilia, y cuando uno, la presión de los aplausos, de la gente que está allí diciendo el legislador tiene que meterlo a todos en la cárcel, y uno llegaba al distrito y lo entrevistaban en los medios, y se le dijeron, pero ¿cómo uno podía decir, mire, yo soy experto en derecho penal y como ejerzo en el derecho penal, aquí está el principio? No podía decirlo, porque me mataron. O sea, ahí realmente uno creía que era impopular, y el político vive de la popularidad, como ustedes han podido, no tengo para qué explicarlo. En cambio, los jueces, más allá de la popularidad, tienen que vivir con su conciencia tranquila y con sentencias justas y equilibradas. Y en ese sentido está la segunda posición, que es la posición de aquellos que señalan de que las garantías constitucionales tienen 2 partes. Una parte que es el núcleo esencial, a que se refiere el artículo 19, número 26, y otra parte que es accesoria, y que efectivamente lo que el legislador puede tocar o vulnerar de alguna manera o limitar es la accesoria, pero no la esencial. Y en tercer término, hay un grupo de personas y también de ministros de este tribunal que señalan, porque yo les recuerdo que este principio de proporcionalidad viene del principio de administrativo y llega al derecho penal. Hay un libro reciente del abogado asistente del presidente de este tribunal, muy interesante, que se los recomiendo, que se llama El principio de proporcionalidad en el derecho administrativo. Yo lo he citado en alguna sentencia, se los recomiendo. Allí donde la garantía constitucional es un todo, un todo que no puede por ninguna disposición legal lesionarse. Eso es, como les digo, una posición minoritaria en este tribunal, pero que es muy legítima y al mismo tiempo muy loable de que se defienda. En nuestra legislación y en hemos tenido que intervenir en relación con los requerimientos que la misma Defensoría Penal ha presentado, y que estamos llenos de ello y nos alegramos de que vengan hacia acá, en el sentido, primero, de la ley de control de armas, donde se priva a determinados delitos, a personas que han cometido determinados delitos, que están acusados de ellos, y si son condenados, de tener posibilidad de acceder a lo que la ley 18.216 establece, que son las penas sustitutivas. Y en ese sentido se les prohíbe y tienen que comprar pena corporal efectiva. Nosotros creemos que ahí hay una falta de proporcionalidad muy sustancial, y por eso hay una mayoría del tribunal, todavía no alcanza a ser eliminada del sistema jurídico, porque quiero recordarles, yo sé que ustedes deben estar en conocimiento de eso, tenemos una facultad, el artículo 93, número 7, si no me equivoco, de la Constitución, en que este tribunal, a propósito de la acción de inconstitucionalidad, en la cual puede expulsar disposiciones legales del ordenamiento jurídico, siempre que haya al menos una sentencia de inaplicabilidad acogida, pero requiere un alto quórum. Son 8 ministros de 10, y hoy día el control respecto a la inaplicabilidad por inconstitucionalidad creo que está en 6 o 7 votos. El abogado Fierro, ¿cierto? Vamos en 6. Y la ley Emilia tiene 6 votos también,
creo, de tal manera que faltan votos para eliminarla, pero eso debiera ser lo natural y obvio de que estas dos disposiciones, siendo contrarios al principio de proporcionalidad, los términos de que entiende Alexis y entiende el Tribunal Constitucional alemán y este tribunal en su mayoría de ministros, debiera ser también expulsada. No quiero extenderme más y solamente porque ya deben estar cansados en esta mañana, quiero señalarles de que este Tribunal Constitucional siempre velará porque los principios en el orden penal protejan a las personas, tanto a las víctimas como a las personas acusadas del delito, en el sentido que aquí tenemos que encontrar una justa ecuación entre lo que es la persona del delincuente y la posibilidad de rehabilitarlo y insertarse en la sociedad con aquel resarcimiento que la víctima debe tener y no irse a un extremo u a otro. Y por eso es que creemos que nuestra labor como Tribunal Constitucional es hacer una plena vigencia de los principios enunciados de taxatividad y de proporcionalidad en el sentido de hacer una justicia constitucional que respete por sobre todo a la persona humana. Y en ese aspecto es que una de las últimas sentencias referidas a las leyes penales en blanco, de las cuales no quise referirme para no extenderme más, establece precisamente que nadie puede ser procesado en el sistema antiguo o formalizado o imputado por una norma penal en blanco abierta que se refiere en su conducta en forma absolutamente confusa o que no esté clara. Para eso está el Tribunal Constitucional y en ese sentido, junto con la Fiscalía, junto con ustedes defensores y esta justicia constitucional, siempre defenderemos ese centro que es la persona humana, su futuro y su esperanza. Muchas gracias. Entrando en la última etapa de este panel, la de comentarios, tiene la palabra la profesora María Elena Santibáñez. Bueno, en primer lugar quiero agradecer por la invitación. La verdad es que me honra estar en este lugar. Debo reconocer que primera vez que estoy en el Tribunal Constitucional y llegar por primera vez acá es como increíble. Así que me siento en realidad bastante honrada. Le agradezco la invitación, que en realidad fue bastante... O sea, me hubiera gustado tener un poco más de tiempo, digamos, haberme enterado de que iba a venir, porque el tema es muy interesante y por lo que ha significado la labor del Tribunal Constitucional en materia penal. Además, antes de comenzar un poco mis comentarios, que lo que quiero es conversar un poco respecto a lo que hemos escuchado y a lo que ha significado en general los fallos del Tribunal Constitucional en materia del principio de tipicidad. Quiero decir que me sorprendió porque estaba pensando quiénes habrán sido los diputados que votaron la ley Emilia y acá hay un reconocimiento expreso del diputado Letelier, o sea, el exdiputado Letelier, ahora ministro. Así que bueno, una de las cosas que a mí me ha llamado la atención y en general a todos los penalistas, me parece que es la huida que ha existido del derecho penal al ámbito constitucional. Lamentablemente, esa huida al ámbito constitucional se ha traducido básicamente en la cantidad de recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que ha conocido este tribunal. Y la verdad es que uno echaría bastante de menos, considerando la proliferación legislativa que existe hoy día y la expansión que se ha producido cada vez más en materia de derecho penal, un control abstracto de las leyes que justamente son las más importantes porque son las que afectan los derechos fundamentales que tenemos todos los ciudadanos. Tal vez ese control abstracto permitiría que muchas leyes que hoy día claramente que vienen a enredar y en cierta forma ensuciar todo lo que hemos estudiado nosotros como penalistas, que corresponden a 3 cuerpos normativos que claramente introducen deficiencias en la forma de entender el sistema penal. Me refiero a las ya señaladas por el ministro Letelier, esto es la ley Emilia, la ley de control de armas y recientemente la ley de agenda corta en materia de delitos de robo, no produzcan las
incoherencias que se producen en la práctica y que vemos que terminan haciendo que el sistema de alguna forma vuelva a la cordura, porque los jueces en definitiva no están dispuestos a imponer o aplicar leyes que son esencialmente injustas respecto al resto de las normas del sistema penal. Así, por ejemplo, yo litigo bastante, sobre todo en juzgado de garantía y tribunales de juicio oral en lo penal, y uno ve cómo de repente ha existido una proliferación, ¿cierto?, de que el delito de robo con intimidación ya prácticamente no exista y empiezan a haber muchas recalificaciones respecto a delito de hurto con amenaza. ¿Por qué? Porque de alguna forma el sistema, ¿cierto?, busca una adecuación respecto de sanciones que son esencialmente desproporcionadas respecto al resto de la criminalidad. Y eso a propósito del principio de proporcionalidad. Por lo mismo, antes de referirme al principio de taxatividad por el que me pidieron especialmente que viniera, por lo mismo, me tocó hacer un comentario también respecto a la jurisprudencia más relevante este año, y lo primero que se me vino a la mente, como yo creo que se le vino a la mente a muchos de los penalistas y bueno, también a abogados defensores, es lo que ha hecho el Tribunal Constitucional precisamente en materia de ley Emilia. La verdad es que, y aprovecho esta instancia que estamos acá, yo espero con ansia el momento en que se declare la inconstitucionalidad respecto a ciertas normas, sobre todo aquellas que dicen relación con la necesidad de privación de libertad durante un año de estas personas, que hace que sea una ley completamente injusta, además de desproporcionada respecto al resto de la criminalidad. Pero bueno, así son las cosas, manejamos con un código completamente vetusto y uno esperaría que más que reformas legislativas puntuales existiese una reforma sustancial respecto al Código Penal que pusiese las cosas en su lugar, ¿cierto? Porque cuando uno en realidad reclama respecto de aplicación de penas más severas en afectación de bienes jurídicos que nos parecen que son los más relevantes, como la vida y la integridad corporal, parece ser que los mismos jueces, ¿cierto?, les llama la atención que no tenga que enforzarme tanto en hacer esas reclamaciones respecto de bienes jurídicos, que por lo menos me parece que existe consenso en la sociedad, no así parece desde el punto de vista legislativo, que sucede respecto a la propiedad, ¿cierto?, que hoy día está tan fuertemente valorada por esta sociedad, que se ve traducido en las sanciones que trae consigo. Bien, esa es la gracia de ser académico, que uno tiene libertad, ¿cierto?, para poder decir todas estas cosas. Pero era el momento de decirlo y nada mejor que acá en el Tribunal Constitucional. En cuanto al principio de taxatividad, la verdad es que el ministro Pozo me dejó poco que decir porque se refirió prácticamente a todo lo que había preparado, pero bueno, quisiese señalar una cosa que tiene que ver con qué rol cumple, ¿cierto?, el principio de legalidad, y eso es como la base para poder, en definitiva, dar una solución a los casos en que lleguemos al convencimiento de que la determinación exigida por la misma Constitución en los tipos penales no se cumple o se cumple. Y en eso, si uno hace como un análisis general de qué es lo que se ha perseguido con el principio de legalidad, claramente que hoy día ya están superadas ciertas concepciones que hablaban de la legalidad como una finalidad de coacción de los ciudadanos, vale decir que el ciudadano se amedrentara frente al conocimiento de cuáles son los delitos y cuáles son las sanciones, toda vez que si vamos a la práctica, la verdad es que la inmensa mayoría de las personas no tiene idea, ¿cierto?, de cuáles son estos delitos. También se ha abandonado un poco, sin embargo, uno ve en las alegaciones que se dan en el Tribunal Constitucional respecto de algunos de los intervinientes, que me parece que es una alegación legítima, no tal vez respecto al principio de legalidad, pero claramente que es una alegación legítima, que es fundar el principio de legalidad básicamente en el principio de culpabilidad, vale decir que efectivamente yo no puedo efectuar un reproche a una persona si en realidad esta persona no conoce cuáles son las conductas que son prohibidas. De tal manera que me parece en todo caso que siempre tienen que ir de la mano, ¿cierto? Sin embargo, eso que supone una motivación interna del principio de legalidad, hoy día ha sido desplazado más bien con fundamentaciones externas, ¿cierto? Y entonces se habla del principio de legalidad basado en la legitimación democrática que tiene el que sea precisamente el órgano legislador, el que es el encargado de crear las leyes, porque el órgano legislador es el que representa a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Eso podemos estar de acuerdo, ¿cierto?, en cuanto a la fundamentación democrática que permite precisamente
establecer ciertas cortapisas respecto fundamentalmente del Poder Ejecutivo, ¿cierto?, al establecer el principio de reserva legal y respecto del Poder Judicial, justamente a través del principio de taxatividad y determinación, no así respecto del principio de retroactividad, que supone más bien establecer ciertas reservas en relación al propio legislador, ¿cierto?, de que el legislador no establezca leyes que rijan hacia situaciones pasadas. De tal manera que hoy día, más que esta, ¿cierto?, que cada una de ellas tiende a invocarse en las argumentaciones que se dan ante el Tribunal Constitucional, se tiende a hablar de la seguridad jurídica, ¿cierto?, la seguridad jurídica como la fundamentación del principio de legalidad. Y ahí uno ve en los fallos que ha tenido el Tribunal Constitucional, la verdad es que dos miradas respecto a esta seguridad jurídica, en el sentido de entender en muchos de ellos que la seguridad jurídica está tomada desde un punto de vista subjetivo, ¿vale? Es decir, de la certeza que tengan las personas que conozcan, ¿cierto?, que conozcan cuáles son los mandatos y legislación de los mandatos que prohíben conducta. Pero la verdad es que esta certeza, que entre paréntesis esto está plasmado fundamentalmente en una sentencia, que es la sentencia que falló el caso Antuco, ¿cierto?, a propósito del tema de los deberes militares, que se fundamentó justamente en ese basamento del principio de legalidad, en el sentido de entender que lo que trata de hacer el principio de legalidad es que las normas sean conocidas por las personas antes y de esa manera que se abstengan de cometer ilícito. Pero lo cierto es que eso también corresponde a una utopía, porque las personas no conocen cuáles son las normas. Más bien se podría hablar en ese sentido de que fuesen cognoscibles, ¿cierto?, para las personas, porque lo otro es directamente partir de un presupuesto que no es real. Nadie conoce cuáles son las normas. Así las cosas, la fundamentación más bien que se refiere a la certeza jurídica basada en la necesidad de evitar arbitrariedades del poder estatal, parece ser una de las fundamentaciones más legítimas del principio de legalidad. Entonces, así, si uno ve cuáles son los distintos fallos que ha tenido el Tribunal Constitucional y quiere ir detrás de qué es lo que hay detrás de esa fundamentación, debiese ir a cuál es el fundamento del principio de legalidad que permite justamente fallar de una manera o de otra. En esta materia del principio de taxatividad, ¿cierto?, que forma parte del principio de legalidad y que está directamente vinculado además con la prohibición de analogía, porque en la manera que yo tengo una ley determinada, ¿cierto?, puedo justamente controlar que no se produzcan interpretaciones analógicas de la misma. Existen una serie de diferenciaciones que deben hacerse, que tienen que ver básicamente con la prohibición de las leyes penales en blanco. Vamos a hacer, no sé cuánto tiempo tengo, pero bueno, ya hablaron harto yo, entonces yo creo que tengo un poco más, ¿cierto? Sí, ya. Entonces, tiene que ver con leyes penales en blanco, básicamente, y elementos normativos de los tipos penales. Y en ese sentido, como bien sabemos, en general, esto de la descripción completa de la conducta en la ley, que fue una aspiración del constituyente, quedó de lado luego por la Junta de Gobierno, en que elimina, ¿cierto?, elimina esa expresión de que sea completa la descripción y habla solamente de que esté expresa, ¿cierto?, expresa la descripción en la ley. Y eso permite justamente que se abran los tipos penales y se dé cierta apertura y se permitan leyes penales en blanco bajo ciertos parámetros. Así las cosas, se habla de leyes penales en blanco propiamente tales, que son estas que hacen un reenvío, ¿cierto?, a ordenamientos de menor nivel, como pueden ser los reglamentos, que en realidad, si uno lo ve desde un punto de vista, ¿cierto?, de los principios del derecho penal, uno dice, estas leyes, bajo ciertos parámetros, ¿cierto?, recordaremos lo que, bueno, decía mi maestro, don Enrique Curí, cuáles son los requisitos que debe tener esa ley penal en blanco para pasar el examen de constitucionalidad, que todos quienes ejercemos materias penales las conocemos con creces, ¿cierto?, de que tengan la misma publicidad, el reglamento que la ley, pero la más importante de todas, que es la que justamente
es la que se conoce en la mayoría de los casos que son traídos al Tribunal Constitucional, tiene que ver cuál es la esencia de la conducta que debe ser descrita en la norma penal propiamente tal, que tiene que tener carácter de ley. No me voy a referir al principio de reserva, que en el fondo que también ha motivado ciertos fallos del Tribunal Constitucional, como este que se refirió al hurto de energía eléctrica, ¿cierto? De que sea una ley la que, en definitiva, establezca la descripción de la conducta. Pero, en general, este requisito de la ley penal en blanco propiamente tal, que parece que salvado permite, y cumpliendo con el resto de los requisitos, permite salvar la constitucionalidad de esta ley, siempre ha estado pensado como que sea una situación excepcional. El problema que estamos viendo es que cada vez más hay legislaciones que tienden a echar mano de esta forma de legislar, ¿cierto? De leyes penales en blanco propiamente tales, y también del empleo de cláusulas demasiado abiertas, ¿cierto? O la utilización de elementos normativos que muchas veces pueden incluso quedar sin un contenido básico esencial, sin que tengan incluso significación esas cláusulas abiertas. Y entonces, ¿qué es lo que se ha dicho en este sentido de la esencialidad? Me parece que los fallos del Tribunal Constitucional, sin perjuicio que concurren distintos ministros en cada uno de ellos, tienden a recoger más bien la posición del Tribunal Supremo Español en el sentido de la teoría de la esencialidad, ¿cierto? Que sea la esencia de la norma y de la conducta, que la conducta esté descrita y que en su esencialidad esté descrita en la ley, más que el criterio que se ha seguido en Alemania, que habla más bien de la concreción, ¿cierto? Que en el fondo esté descrita realmente la conducta y solo la aplicación concreta, ¿cierto? En cada caso, la bajada en cada caso sea dejada a una instancia de inferior rango. Me parece que esa forma de entender las leyes penales en blanco cumple de mejor manera el principio de determinación exigido por nuestro constituyente. Sin embargo, ya lleva bastante tiempo, ¿cierto? esta posición de más bien exigir esta esencialidad. El problema es que ese mismo criterio es bastante indeterminado, ¿cierto? Cuando se habla de la esencialidad de la conducta en la norma penal. Por otro lado están, bueno, en general las leyes penales en blanco impropias, de reenvío externo e interno, y las leyes penales en blanco al revés, ¿sí? O irregulares también se llaman, que son estas que no señalan ni siquiera la sanción, ¿sí? Y entonces existe consenso, yo diría, unánime de que son normas por la propia disposición de la Constitución Política, que son normas derechamente inconstitucionales. Me quiero detener un poco en esto, porque resulta que yo puedo decir esta norma no es inconstitucional, o su aplicación en el caso concreto no es inconstitucional, porque efectivamente describe la sanción, pero ¿de qué manera describe la sanción? Porque démonos cuenta que hay una cantidad de tipos penales hoy día que contienen sanciones que suponen, ¿cierto?, marcos penales de extensión superior a los 15 años, ¿sí? O más, ¿sí? Y la verdad es que esas huelen, ¿cierto?, a que ese principio de determinación de la sanción tampoco se estaría cumpliendo, ¿sí? En general, establecer marcos penales tan amplios tiende a poner también en tela de juicio si se cumple o no el principio de determinación de pena, ¿ya? Sobre todo tomando en consideración que, por otro lado, se dan reglas de determinación de pena cada vez más estrictas, ¿cierto? Lo que hace que, en el fondo, ese tipo de marcos penales no tengan aplicación en la práctica, y tampoco creo que sea tan bueno que se cuente con ese nivel, ¿cierto?, de discrecionalidad tan amplio. Porque en definitiva, disculpe que me voy a poner, pero en definitiva termina siendo vulnerado el principio de culpabilidad, como mido, ¿cierto?, la medida de la pena con la culpabilidad si tengo marcos penales tan amplios, ¿sí? Si en el fondo la culpabilidad va a estar determinada en primer lugar con la descripción de la conducta, o sea, las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, algo me podrán decir respecto al mayor o menor reproche, pero la esencia debe estar dada en la conducta más que en las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal. Perdón. Bueno, y por último, están estas leyes penales, que se hablan como de leyes penales en blanco también, que se refieren a tipos penales abiertos, ¿cierto? Tipos penales abiertos que dejan
que dejan la determinación de la conducta derechamente al criterio subjetivo del juez. Y ese tipo de normas claramente me parece que no cumplen con el imperativo constitucional de taxatividad y determinación, ¿sí? Se ha señalado que efectivamente el legislador no puede ser capaz de establecer, y en eso coincido plenamente con lo señalado con el ministro Pozo, no es capaz de establecer por un tema de lenguaje, ¿cierto?, la absoluta determinación, y por otro lado hay que dejar cierto rango a la interpretación judicial, sin duda, pero ¿qué rango voy a dar sin infringir el principio de determinación de los tipos penales y sin infringir, que me parece, no sé si aún más grave, para mí por lo menos aún más grave, el principio de igualdad ante la ley, ¿cierto? Porque si tengo ese tipo de conductas, en definitiva, es efectivamente el principio de taxatividad se puede ver vulnerado, pero fundamentalmente el principio de igualdad ante la ley, porque tengo decisiones contradictorias probablemente en todos los tribunales. Y entonces el ciudadano claramente ahí se ve expuesto frente al arbitrio, ¿cierto? Y va a depender de la posición que tenga el juez, cuál es la interpretación que va a dar a ese elemento, ¿sí? Sumémosle a eso tipos penales con marcos penales amplísimos, ¿sí? De tal manera que claramente que ese tipo de conductas y tipos penales debiesen ser sacados del ordenamiento jurídico. Y ahí hago un llamado de atención también en el sentido de que si bien el requerimiento o la inaplicabilidad por inconstitucionalidad tiene aplicación en el caso concreto, la verdad es que si uno hace el análisis, que uno echa de menos eso, y el tribunal es capaz de hacer el análisis, que esa normativa no solo produce efectos inconstitucionales en su aplicación en el caso concreto, sino que cualquiera fuese la aplicación de ese precepto, en cualquier caso, generaría efectos inconstitucionales, debiese estar proclive a declarar derechamente la inconstitucionalidad de esa norma. ¿Qué es lo que puede suceder respecto de ciertos tipos penales, sobre todo hoy día con la proliferación legislativa que estamos viendo, ¿ya? Yo, en general, y yo creo que nos pasa bastante cuando conversamos, sobre todo entre penalistas que nos dicen hoy lo están llamando al Congreso para ver su opinión sobre cierta ley que se va a promulgar, casi que es un imperativo categórico de ir a la discusión parlamentaria para hacer el aporte, porque uno, en realidad, y recién veía un proyecto de ley que me estaba mostrando, uno ve la cantidad de delitos que se están creando hoy día, que es una cosa que de verdad yo a veces me siento y digo, no, es que de verdad no puedo creer lo que me están entregando como un tipo penal nuevo, ¿ya? O sea, vamos a llegar, perdonen que ya que contó una anécdota el ministro, pero lo último que me tocó ver, no sé si alguno ha participado en eso, es un tipo penal que espero que no vaya a salir nunca, que lo que hacía era sancionar al sujeto que tenía la custodia, que tiene el derecho de relación directa y regular, ¿cierto?, con el menor, que no cumple con esa relación directa y regular. O sea, si el sujeto no quiere verlo, lo obligo y si no va, lo meto preso. Eso me parece que realmente es como, o sea, si usted no lo ve, a lo mejor es porque no quiere verlo, ¿cierto? Entonces, si lo obligo, me pregunto cómo tratará a esa persona si la obligo más encima. Bueno, en fin, ya, pero eso ya me dejó como marcando ocupado como 3 meses desde que fui. Pero eso es solo un ejemplo, ¿cierto? Entonces, cada vez uno se da cuenta que si bien hay afán de legislar respecto a ciertas conductas que parecen que no están suficientemente cubiertas, al momento de legislar se tiende a echar mano de muchos elementos normativos. Por ejemplo, pasa hoy día con esta ley que sanciona, que aún no es ley, ¿cierto?, el tema del acoso callejero, y que establece esto de la persona que se siente, ¿cierto?, vulnerada por lo que se diga. O sea, imagínense el nivel de indeterminación que puede tener una conducta, cuál es la conducta que se está sancionando en ese caso, ¿ya? Es como volver un poco a lo que eran los abusos deshonestos hasta el año 2000. Perdonen que dé tanto ejemplo de delitos sexuales, pero esa es mi especialidad, así que tiendo a volver a esos delitos. Bueno, entonces, ya me perdí lo que estaba diciendo. Estaba hablando de las leyes penales en blanco. Sí. Sí. Bueno, entonces, pueden existir estos tipos penales abiertos
en ciertos casos van a tener que existir en la medida que no sean efectivamente abiertos, vale decir que la significación de la conducta se contenga en la norma y además que se remita a parámetros objetivos de tal manera que tengamos cierta seguridad quienes somos regidos por esas normas al momento de saber qué conductas podemos hacer y cuáles tenemos que abstenernos. Si esto queda sometido solo al arbitrio judicial y al criterio subjetivo, se produce esto de una infracción, digamos, en cadena, no solo al principio de taxatividad, sino que al principio de igualdad ante la ley. Perdón que me refiera a algunos fallos que hoy día están, bueno, ya se han conocido, pero hay ciertos temas que están cada cierto tiempo rondando con el mismo delito de incumplimiento de deberes militares. Ya vieron que se produjo un cambio, ¿cierto?, jurisprudencial respecto al criterio que tenía el Tribunal Constitucional, declarándolo en un caso rechazando el requerimiento y luego con posterioridad aceptando en dos casos el requerimiento y declarando la inaplicabilidad de la norma justamente basado en esto, ¿cierto?, en la apertura que tenían estos elementos. Otra cuestión interesante ha pasado el año pasado, el año 2017, en ambos casos declarada rechazándose el requerimiento, pero no deja de ser interesante lo que estaba ocurriendo respecto de este elemento también contenido y que a mí, la verdad, con este elemento solo recuerdo lo que me decía don Enrique en su época, cuando yo le preguntaba en clase: don Enrique, no entiendo a qué se refiere con la premeditación conocida, ¿cierto? Y él me decía: la verdad es que nadie entiende. Entonces, la verdad es que si llegamos a elementos en que nadie entiende en realidad lo que es, ¿sí?, me parece que elementos de esa naturaleza no debiesen existir, ¿cierto? No debiese tender más bien a que existiese un contenido mínimo que quienes somos regulados por todos nosotros pudiésemos entender y saber qué hacer y qué no hacer en el caso concreto. Eso quería comentarle. Muchas gracias. La última sentencia. Damos por concluido el primer panel. Vamos a hacer una leve alteración en el programa. La ronda de preguntas va a quedar para el final de la actividad. Vamos a hacer juntas las preguntas de los dos paneles. Así que siendo las 11:20 los invitamos al café y a las 11:40 tenemos que estar dentro de la sala para iniciar el segundo panel. Queremos agradecer también la presencia de gente del Ministerio del Interior, Ministerio de Justicia y del Consejo de Defensa del Estado, a quienes les formulamos invitación ya con el evento organizado y al final. Muchas gracias por asistir.